Hola amigos, les voy a mostrar cómo llené mi quiniela ProTouch 875 utilizando la página de estadísticas Flash Score. Pues empecemos con el ProTouch inicial. En el ProTouch inicial se van a enfrentar los Raiders contra los Cafés. En sus 5 últimos encuentros, los Raiders han anotado en 2 ocasiones en el primer cuarto, en 2 ocasiones en el segundo cuarto, y los Browns han anotado en 1 ocasión en el primer cuarto. Por lo tanto, voy por los Raiders en el primer cuarto. Y ahora sigamos con el ProTouch regular. En el primer casillero se van a enfrentar los Cuervos contra los Jets. En sus 5 últimos juegos, los Cuervos van 4 victorias, 1 derrota. Los Jets, 2 victorias y 3 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Cuervos van 4 victorias y los Cafés 1 victoria. Voy por los Cuervos. En el segundo casillero se van a enfrentar los Osos contra los Acereros. En sus 5 últimos juegos, los Osos van 4 victorias y 1 derrota. Los Acereros 2 victorias y 3 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Osos han ganado en 3 ocasiones y los Acereros en 2. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el tercer casillero se enfrentan los Bengalíes contra los Patriotas. En sus 5 últimos juegos, los Bengalíes van 1 victoria y 4 derrotas. Los Patriotas van 5 victorias. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Bengalíes han ganado en 1 ocasión y los Patriotas en 4. Voy por los Patriotas. En el cuarto casillero se enfrentan los Leones contra los Gigantes. En sus 5 últimos juegos, los Leones van 2 victorias y 3 derrotas. Los Gigantes 5 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Leones han ganado en 3 ocasiones y los Gigantes en 2. Voy por los Leones. En el quinto casillero se van a enfrentar los Empacadores contra los Vikingos. En sus 5 últimos juegos, los Empacadores van 3 victorias y 2 derrotas. Los Vikingos 1 victoria y 4 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos han ganado en 2 ocasiones los Empacadores y los Vikingos en 3. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el sexto casillero se van a enfrentar los Jefes contra los Potros. En sus 5 últimos juegos, los Jefes van 3 victorias y 2 derrotas. Los Potros 4 victorias y 1 derrota. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Jefes han ganado en 2 ocasiones y los Potros en 3. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el séptimo casillero se van a enfrentar los Titanes contra los Halcones Marinos. Los Titanes van 4 derrotas y 1 victoria. Los Halcones Marinos 4 victorias y 1 derrota. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Titanes han ganado en 3 ocasiones y los Halcones Marinos en 2. Voy por los Halcones Marinos. En el octavo casillero van los Cardenales contra los Jaguares. En sus 5 últimos juegos, los Cardenales van 1 victoria y 4 derrotas. Los Jaguares 2 victorias y 3 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Cardenales han ganado en 4 ocasiones y los Jaguares en 1. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el noveno casillero se van a enfrentar los Raiders contra los Cafés. En sus 5 últimos juegos, los Raiders van 1 victoria y 4 derrotas. Los Cafés 1 victoria y 4 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, las 5 ocasiones las han ganado los Raiders. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el décimo casillero se van a enfrentar los Vaqueros contra las Águilas. En sus 5 últimos juegos, los Vaqueros van 2 victorias y 3 derrotas. Las Águilas 4 victorias y 1 derrota. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Vaqueros van 1 victoria y las Águilas 4. Voy por las Águilas. En el 11º casillero se van a enfrentar los Santos contra los Halcones. En sus 5 últimos juegos,
Los Santos van 1 victoria y 4 derrotas. Los Halcones 5 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Santos han ganado en 3 ocasiones y los Halcones en 2. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el 12º casillero se van a enfrentar los Carneros contra los Bucaneros. En sus 5 últimos juegos, los Carneros van 5 victorias, los Bucaneros 2 victorias y 3 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Carneros han ganado en 3 ocasiones y los Bucaneros en 2. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el 13º casillero se van a enfrentar los 49 contra las Panteras. En sus 5 últimos juegos, los 49 van 3 victorias y 2 derrotas. Las Panteras 3 victorias y 2 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los 49 han ganado en 3 ocasiones y las Panteras en 2. Voy por los 49. Pues bien amigos, espero les haya sido de utilidad el video y recuerden, no soy un apostador profesional. Sigan ustedes sus instintos y las estadísticas que consideren necesarias. Nos vemos a la próxima y muchas gracias por ver el video.